Perfecto. Ahí está en pantalla. Esa es su pantalla, doctor. Ya, excelente. Vamos a comenzar la clase, ¿ya? Bueno, muy buenas tardes. Les voy a dar una clase de glaucoma crónico y los factores de riesgo que existen para desarrollar esta enfermedad. Miren, este es el ojo. Esta zona es la córnea, el iris, la pupila. Acá atrás, en el polo posterior del ojo, se encuentran los procesos ciliares, que es donde se produce el humor acuoso, ¿no? Este viaja del polo posterior por la pupila hacia la cámara anterior, nutriendo pues todas las partes del ojo, y luego se va por el sistema de drenaje, ¿no? Hay un sistema de drenaje convencional por donde fluye este humor acuoso más o menos en un 80%, y un no convencional que es más o menos un 20%, ¿no? En la gran mayoría de casos, estos sistemas de drenaje en los pacientes con glaucoma no funcionan en su totalidad, entonces este humor acuoso pasa muy poco por aquí, se retiene en el ojo, se pone tenso, sube la presión intraocular y comienza a dañar esta zona que es el nervio óptico, ¿no? Entonces el paciente comienza a perder fibras nerviosas, por lo tanto pierde lo que es campo visual. Las presiones intraoculares en el ojo se dan por milímetros de mercurio. Y lo normal va entre 10 y 20. Arriba de 20, arriba de 21, estamos hablando de una hipertensión ocular, que también es un diagnóstico, ¿no? Pero cuando ya existe un daño a nivel del nervio óptico, como vemos aquí, hablamos de glaucoma, ¿no? Vemos un nervio óptico así grande, a la lámpara de hendidura para ver el ojo, ¿no? Y es un tonómetro, ¿no? Se llama el tonómetro de Goldman y lo que hace es darnos justamente esta presión que les estaba hablando hace un momento. Hay muchos factores de riesgo para desarrollar el glaucoma, ¿no? Pero uno de los más importantes es la presión intraocular, pero no necesariamente un determinante, ¿no? Presión intraocular elevada, por ejemplo, ya es, ahí damos un check dentro de nosotros, en la cabeza, ¿no? Edad avanzada, raza negra, antecedentes familiares, esto es súper importante, ¿no? Que los padres lo tengan, un primo, un tío, ¿no? Diabetes, miopía, enfermedades vasculares, ¿no? Una mala regulación sanguínea hace también que este nervio óptico pues se dañe. Se han identificado algunas mutaciones, ¿no? En el glaucoma primario de ángulo abierto. Acá les estoy nombrando 4, pero una de las más frecuentes y una de las más clásicas es el MIOC, que muta con mayor frecuencia en un 33%. Entonces, para dar con el diagnóstico de esta enfermedad, en la gran mayoría de casos es asintomático. Hay que ver y preguntar bastante en la anamnesis sobre familiares que han podido tener el glaucoma o algún familiar que haya quedado ciego, ¿no? Ahí como que hacemos un par y comenzamos a preguntar más sobre este paciente, qué medicación está usando. Muchas veces el tratamiento con corticoides hace que a la larga eleve la presión intraocular y esto
secundariamente pues daña el nervio óptico, ¿no? Hay que ver también cuando damos con el diagnóstico si el paciente tiene algún tipo de alergia, ¿no? Porque hay muchos fármacos que se dan para bajar la presión intraocular que hacen pues que se produzca esta alergia en el paciente, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son las sulfas, ¿no? Que ahora lo vamos a ver posteriormente. Bueno, fuera de medir la presión y evaluar el nervio óptico, para dar con el diagnóstico de ángulo abierto, hay que ver la zona angular del ojo con un examen que se llama gonioscopía. Por medio de este examen podemos ver estas cuatro estructuras, ¿no? La línea de Schwalbe, la malla trabecular, el espolón y los procesos, ¿no? Entonces, cuando vemos estas cuatro estructuras, podemos decir que es un ángulo abierto. Esto es un esquema, ¿no? Como un dibujo. Este también, y lo que hace pues es mostrarnos esta vía convencional que les hablé hace un momento. Esta vía convencional está la malla trabecular, que está aquí, y esta malla trabecular tiene tres zonas: la uvial, la córneo-escleral y la yuxtacanalicular, ¿no? Después de la yuxtacanalicular está el canal de Schlemm, los canales colectores. Entonces, hay varias zonas de resistencia en este sistema de drenaje, ¿no? La zona de resistencia proximal está por la yuxtacanalicular. Como ven aquí las capas, estos agujeros son más grandes al principio, pero a nivel de la yuxtacanalicular son más angostos y esta es la zona de resistencia, como les decía, proximal, ¿no? Muchas veces esta zona es la que está cerrada en los pacientes con glaucoma, ¿no? Y la zona de resistencia distal se da por el canal de Schlemm y los canales colectores, y luego se van a los plexos venosos. Este es un corte histológico de cómo se ve la malla trabecular, ¿no? Y así es como se ve mediante este lente de gonioscopía que les expliqué hace un momento, cómo se ve en el consultorio. Miren aquí, el espolón, la malla trabecular, y línea de Schwalbe por acá. Esta es una máquina. Ahorita cuando termine la grabación les voy a decir. Esta es una máquina que también registra todo el ángulo del paciente por medio de cuadrantes, ¿no? Inferior, superior, temporal y nasal, y nos dice en la foto en dónde estamos, ¿no? Acá es temporal inferior, por ejemplo, y registra en los 360 grados del paciente todo el ángulo, ¿no? Entonces, es una forma muy buena de poder registrar el ángulo del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay sinequias a nivel de esta zona, ¿no? Las sinequias son cuando el iris se pega a nivel del ángulo, pues, y tapa el sistema de drenaje, que también es una consecuencia que empieza a subir la presión intraocular. Nuevamente el nervio óptico, yo creo que las fotos del nervio óptico son primordiales para poder seguir al paciente, ya que a través del tiempo esta excavación, si no estamos con un tratamiento bueno, pues comienza a agrandarse, y esto significa que se van dañando las capas de fibras nerviosas y el paciente comienza a perder campo visual. Aquí, en este campo visual, ¿no? Estas zonas son las zonas que el paciente no ha visto, ¿no?
porque la máquina emite luces que el paciente tiene que apretar, pero muchas veces en un glaucoma avanzado, como en este, ya se va perdiendo gran parte del campo visual. Fuera de eso tenemos otro tipo de exámenes que es la tomografía de coherencia óptica o el OCT, ¿no? Que hace que mida en forma numérica la capa de fibras nerviosas, el mapa macular también, ¿no? Que es muy importante para seguir a estos pacientes. Fotos del nervio óptico, como les decía, y la paquimetría es para medir también el grosor corneal, ¿no? Que se ha visto por estudios que también una córnea delgada es un factor de riesgo para tener glaucoma, ¿no? Es la córnea, la medición de la córnea se da en micras y bajo las 555 micras hablamos de una córnea delgada. El tratamiento para el glaucoma lo hacemos por medio de gotas hipotensoras, ¿no? O cirugía. Las dos son para bajar la presión intraocular y que el nervio óptico pues no se siga dañando, ¿no? Casi siempre empezamos con gotas hipotensoras y si esto no hace que lleguemos a una presión buena para el paciente, ya tenemos que irnos a una opción quirúrgica, ¿no? Les hablaba acerca de las alergias, porque miren la cantidad de fármacos que usamos aquí, y uno de ellos contiene sulfa, ¿no? Entonces un paciente, por ejemplo, que tiene alergia a las sulfas, pues no le podemos dar una gota que contiene este fármaco, ¿no? Y que se llama dorzolamida. El alfa-2 adrenérgico, aquí, que es la brimonidina, está también contraindicado en niños que tengan un peso menor a 20 kilogramos. Miren también. Y los beta bloqueadores también no se pueden dar en pacientes que tengan algún tipo de problema respiratorio, por ejemplo el asma, cardiovascular, por ejemplo una arritmia o miastenia graves también. La gran mayoría de estos fármacos no se puede dar tampoco en pacientes, por ejemplo, que estén en una etapa de embarazo, ¿no? No se pueden dar. Y los mióticos, estos hacen pues que la pupila haga una contracción pupilar y eso hace pues que exponga el ángulo que les mostré hace un momento para que el flujo del humor acuoso sea más pronunciado y baje la presión del ojo, ¿no? Pero estos son los fármacos que más usamos en nuestro día a día en el consultorio. Cuando no llegamos a una presión intraocular ideal para el paciente, porque mucho va a depender de cuánto daño tenga el nervio óptico. Si por ejemplo tenemos un daño inicial, ¿no? Una presión debajo de 18, yo les diría que estaría bien, pero un daño moderado, bajo 15, y un daño avanzado, como hemos visto en ese campo visual que les mostré, lo ideal sería que esté en unas presiones de 12 o de 10, ¿no? Que son presiones que hacen que la chance de que avance el glaucoma sea mínima, ¿no? Si, por ejemplo, un glaucoma avanzado estamos con una terapia de máxima de 4 fármacos con gotas y sigue la presión en 18 o en 20, ya pensamos en una opción quirúrgica, ¿no? Y en este momento hay varias opciones quirúrgicas, ¿no? Una de ellas primero sería el láser, que es una trabeculoplastía láser selectiva. En este caso, lo que se hace con láser pues, es limpiar esta zona que es el trabéculo. Acá les voy a mostrar
un video. Acá estamos realizando el láser que va directo a las células pigmentadas de la malla trabecular y esto hace pues, que al hacer esta limpieza en esta zona pase el humor acuoso con mayor facilidad y baje la presión del ojo. Otra de las cirugías eh, que hacemos mucho es también limpiar el canal de Schlemm, pero de forma quirúrgica, ¿no? Acá estamos con un lente de gonioscopio, pero intraoperatorio. Lo que hacemos es hacer una goniotomía en esta zona, hay un sangrado porque nos comunicamos eh, el canal de Schlemm con los canales colectores, ¿no? Como les mostré en el diagrama. Colocar un stent dentro. Doctor, no se le escucha.